Y bienvenidos al Café de las 5, hoy en este especial de Clown, artista de calle, con un invitado que viene desde Argentina y dejemos que él solito se presente, que es la mejor forma. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Acá Demian Menjunjes, en su momento fui el payaso Malabardo, cuando viajé por estas tierras de Colombia, Venezuela, Ecuador, hace muchísimos años. Y ahora estoy volviendo aquí, después de más de 17 años, de nuevo venir a Colombia. ¿Y ese es tu nombre de payaso? Mi nombre es Menjunjes hoy en día. Fui Inmenso Menjunjes, que también fue... Es una larga historia, un poco se la cuento en los libros. Ha ido cambiando el alter ego y un poco tomando cuenta el escritor en su momento, que era Menzo Menjunjes, que era el Ok, representante del... como un alter ego también Sí, cuando empezó toda esta cosa de tener que venderse y mandar mails, Claro, me creé un alter ego que era cuando Menzo Menjunjes, y con el que escribía historias de viajes, blogs, en la época todavía que no existía el Facebook. no sé si ¿cuánto tiempo tienes más o menos haciendo clown de calle, Y viajando? este año se cumplen 20 años que salimos con un grupo de gente que nos conocimos en el 2001 en Buenos Aires, en la época de la crisis, cuando se fue toda la mierda y sacaron Una su... de las veces que se fue toda la mierda, ¿no? Bueno, Porque se ha ido a la mierda sí, muchas no, veces. ahora se está yendo a la mierda, pero no hay no tiene pinta de que vaya a haber un estallido social como lo hubo en su momento. No, claro, no tan fuerte como fue. Y la verdad que ahora viéndolo en perspectiva, yo tenía el 2001 y 17 años. Es más, yo terminé formalmente la escuela el día del estallido social, el 19 de diciembre. Mira. Estaba volviendo del centro, iba a la escuela en el centro, y hacía un calor así, una fritura de calor de ciudad y no sé qué. Y ese día salieron millones de personas a la calle. Y nosotros ya hacíamos semáforo, mucha gente, a partir del 99, 2000. Sí. Hacíamos semáforo en las esquinas, entonces cuando eso se empezó a ver asambleas en las esquinas, asambleas en los barrios, nosotros estábamos ahí de espectadores privilegiados porque estábamos Claro. trabajando en el semáforo y nos dábamos vuelta y había un grupo de vecinos que se habían juntado, entonces a partir de ahí ocuparon las asambleas cuando vino el otoño-invierno, ocuparon lugares, ocuparon mercados abandonados, ocuparon bancos que habían cerrado durante la crisis, y todos esos lugares fueron uno de los primeros lugares donde muchos de los que habíamos aprendido a hacer malabares, descubrimos que ese mundo te abría al mundo de Muchas puertas, muchas ¿no? puertas, el teatro, el clown, la improvisación, la música. Y en esos 20 años o sea, bueno, de aventura, recorrido y arte, están plasmados en 2 libros, ¿no? Tienes 2 libros. Yo he escrito mucho desde el año 2005 por ahí. Y después empecé a hacer blogs, fanzines, y luego una vuelta volviendo de un viaje, del viaje largo que hice por aquí por Latinoamérica antes de irme a Europa. Durante todo ese tiempo, entre el 2006 y 2015, en Buenos Aires surgió, que también viene de la herencia del 2001, Sí. la Feria del Libro Independiente y Autogestivo, que eran un grupo que este año también cumplen 20 años, y vuelve, pues se dejó de hacer en un momento, que era un grupo de escritores y editores, ¿no?, que encontraban cabida en la industria editorial y se empezaron a autoeditar y fueron a una contraferia en la puerta de la Feria del Libro de la Rural de Buenos Aires. Y después empezaron, en vez de hacer una contraferia, hicieron su propia feria. La Independiente. Sí, y bueno, y eso abrió la puerta a un montón de gente que escribía a poder editar también con las impresoras digitales y las computadoras y unas Sí, cosas. nosotros en los 90 en Venezuela hicimos algo, un grupo que se llamaba el GEA, Grupo de Editores Alternativos, y empezamos también haciendo fanzines, periódicos alternativos, y era muy loco porque pues la temática era más libertaria, más como de movimiento anarquista, Sí, y en Venezuela eso como que no se conocía mucho. sí. Y nosotros metíamos en un sobre de Manila los fanzines, y muy sencillo todo, muy hecho por nosotros, muy orgánico, muy artesanal, y se lo mandábamos, qué sé yo, a direcciones que teníamos de colectivos iguales, pero en España, en otros lados donde había ya más una cultura más hondureña,
y ellos nos respondían con una caja con Sí. libros y toda una... Bueno, ese fue otro, pero también tengo colegas que eran más de la feria del libro anarquista y fancinero. También tengo un amigo que ahora recopilaron la historia de los fanzines en Argentina. Se entrecruzó todo eso en la feria del libro independiente y yo cuando volví de viaje con un montón de cosas escritas en blog y siempre teniendo ganas de que quede algo. Yo dejaba fanzines en los lugares donde pasaba. Claro, donde visitabas. Pero algo físico, ¿no? No, no algo simplemente virtual o no sé qué. Y bueno, ahí fue que pude hacer este libro que A ver, muestra. este de acá. ¿Ese cómo se llama? Malabardo y su circo errante de Cambalache, que justo gente que participaba de la Feria del Libro Independiente, que eran colombianos estudiando en Argentina. En Argentina. Estaban estudiando letras. Juanfer, que es de Bucaramanga, ahora él volvió. Y a él le interesó, era el primer libro que iban a editar con la editorial y él me presentó a Andrés Toledo, que era un ilustrador. Sí, vi que las ilustraciones son alucinantes. Y la verdad que él lo que hizo fue agarrar un borrador. Él ni conocía Colombia, creo que tampoco conoce, ni creo que conocía los lugares. Él agarró, hizo mapas, hizo cosas de... Por ejemplo, acá hay un mapa de Antioquia. A ver, mira el mapa de Antioquia, ilustrado. Y también esto fue en base a... Yo tenía un archivo de cosas que me había traído de fotos. Tenía una cámara de rollo y había impreso... Kodak, de esos de... Sí, había impreso unas fotitos pequeñas de cuando viajaba para acá, un par de recortes de diario. Y bueno, el libro está novelado y cuenta un poco las aventuras de esos viajes. De esos viajes y de la gente que andábamos por ahí, que no éramos muchos tampoco. Pero una tribu de locos que se encontraba. Sí, entre argentinos, chilenos, uruguayos, algunos de aquí colombianos, también venezolanos. Todo este viaje coincidió. Claro, que una fauna de artistas que andaba regado por el mundo. Y sí, que éramos pocos y la mayoría estábamos como intentando salir del semáforo y empezar a hacer más ruedos. Shows, porque lo que hubo, lo que pasó un poco, que después, muchos años después, yo lo entendí ya más cuando me fui a Europa, fue que la generación anterior a la mía, yo tengo 41, tal vez 45, un poco más, esa gente arrancó de una... no existía el semáforo, arrancó de una a hacer espectáculos, ya se fueron a Europa y ya como la gente en Europa hacía espectáculos y el semáforo es algo que trajeron los viajeros más bien de mi generación, 2005, 2003, 2002, depende. El boom fue en el 2000, desde el 2006 para adelante. Sí. Nosotros quedamos medio como así vacíos de referentes y bueno, porque muchos se iban las temporadas a Europa y no los veíamos. No existían las redes, había una distancia. Entonces, más allá de haber crecido en Buenos Aires, que es una de las ciudades de mayor historia del arte callejero de Latinoamérica, yo no había visto muchos espectáculos porque me iba los sábados y los domingos, me iba al semáforo, entonces a la misma hora que había shows yo no iba a Plaza Francia. Claro, estabas haciendo show en un semáforo. Y entonces salimos de viaje, nos fuimos a Brasil con un grupo de gente que en su momento éramos un colectivo también, que veníamos de un espacio autogestionado, ocupado y queríamos hacer... Después, bueno, en Brasil nos la dimos con que el idioma era otro, con que la cultura de la calle era diferente, con que... Entonces nos tuvimos que desperdigar y bueno, y yo estuve un montón de años lidiando entre hacer semáforo e irme a un lugar a intentar hacer un show, pero tampoco es que había en Brasil los que trabajaban en la calle eran los que saltaban las facas y vendían la pomadita o unos faquires. Entonces era muy distinto. Era muy extraño y muy diferente a todo lo que uno proponía. Y yo me acuerdo que en una Semana Santa me fui a un pueblo que no conocía a nadie, me pagué un hotel y me fui con unos CDs que tenía, tuve que ir a copiar, porque antes para tener toda la música seguida tenías que copiar en un CD y no podías cambiar el orden de los temas. No, para nada. Era la época de los CD, yo también la viví, toda la música la tenía ahí. Y tampoco sabía qué temas poner porque no lo había probado, entonces era como que me tuve que encerrar en un hotel hasta tomar coraje y valentía
y irme a un malecón ahí en una ciudad del interior de San Pablo. Claro. Y hacer, y aparte uno tenías que entre medio pagar el hotel, y si te iba mal no tenías plata. No tenías para pagar la noche y había que y entonces improvisar. tenías que ir al semáforo y después hacer show. Y así fue intermitente, en Bolivia lo mismo, tuve épocas que justo ayer que estaba en Carmen de Viboral, que es un pueblo de cerámicos, en un momento del viaje, yo siempre enfocado, siempre quise ser payaso, nunca quise ser ni artesano ni otra cosa, ¿no? Sí, siempre, pero tuve mis siempre épocas, payaso, siempre clown. Tuve mis épocas que no, en una época tuvimos que vender mosaicos por los hoteles. Claro, uno tiene que y no quería hacer eso, pero lo hicimos. Después ahí fue que me compré con otro amigo la bicicleta, y para también tener un poco de autonomía, que fue en realidad lo que siempre, desde que tengo uso de razón y desde que salimos a la calle a buscarnos la vida, fue lo que siempre buscábamos. Claro. No queríamos ni trabajar para otros, no queríamos ni tener jefe, ni horarios, ni hacer promociones, ni nada. Queríamos, claro, o sea, tener un espectáculo y sí, que venderlo, recorrerlo y que también poder difundir otras cosas que habíamos aprendido en su momento de todo lo que fue el 2001, de la autogestión, claro, espacios ocupados, de movidas sociales, combativas. Con los años uno se va, por así decirte, profesionalizando porque querés vivir de esto. Claro, cuando quieres vivir de eso tienes que cambiar algunos esquemas, algunas fórmulas, algunas cosas. Pero la filosofía para mí sigue siendo la misma, por eso también es que siempre... Claro, la filosofía y la esencia del clan o del artista callejero yo creo que es inalterable. O sea, la filosofía del artista de calle es una esencia que es como mística, que no cambia. Cambia la realidad porque cambia el contexto histórico, social, político, económico, todo esto, pero la esencia siempre como se mantiene. Obviamente cada no, luego el mundo fue avanzando hacia eso. Llegó la internet, las redes, como hablábamos recién, hay todo un nuevo oficio de viajeros que no tienen nada que ver con los artistas callejeros. Algunos artistas callejeros se dieron cuenta y se hicieron también creadores de contenido. Claro, vamos influencers. Yo a veces lo quiero, a mi manera fue siempre con los libros. Y hablando de los libros, ¿dónde se consiguen tus libros? Mis libros, este es otro, este es Poesía Payasa, es un libro más actual, tiene 5 años, hice la pandemia con ilustraciones de artistas de calle. Sí, muy buenas las ilustraciones, estuve hojeando. Y este también, habla más un poco ya de la experiencia de cuando me fui a Europa y también cuando empieza uno a empoderarse, porque ves gente que lleva 30 años trabajando en la plaza principal, vas a festivales, ves y decís ya, no somos simplemente un grupo de hippies que nos gusta estar acá en la montaña. Ves que hay como sea, a mí me gusta estar acá en el monte, estar en lugares tranquilos, pero cuando voy ahí al centro, sé a lo que voy. Claro, sea acá o sea en una capital. O sea, claro, sería en una gran ciudad o en un pequeño pueblo de provincia, uno va al directo. Y uno tiene por lo menos yo todavía lo conservo, trato de medir las fuerzas, pues ya he tenido muchos problemas. En donde, como eran los piratas antes, no, vas a hacer lo tuyo, te vas con el botín. Y para mí eso no tiene... Ahora viajo, voy a festivales, a veces me contratan. ¿Y estás aquí en Colombia por un festival que vine al MIMAME, que había venido hace muchos años cuando hicimos este viaje. Muchos nos encontramos en el Iberoamericano de Bogotá del 2008. Ahí va. Una gente que venía de España, un par que éramos argentinos. Y la verdad que ante tanta magnitud de espectáculos, cuando terminaban, nosotros que no sabíamos muy bien cómo manejar una dinámica de un ruedo y estábamos aprendiendo, de repente hacías así, tenías 300 personas que estaban aburridas porque habían visto un espectáculo de grandes dimensiones francés que se colgaban y nadie... con andamios y cosas raras. Y no veían nada y la gente todavía eso... Entonces al final de cuentas como que... Ahí nos conocimos muchos y algunos como eran
Loco Circo de la Vida, una gente que vino acá de Mallorca y un par de argentinos. El loco circo de la vida. Ellos vinieron De España era. de Mallorca A y Mallorca. un par de... vinieron con una caravana de artistas por el interior, por La Paz. Una locura bastante así, tipo el tren del hielo de Manu Chao, Ajá, a nivel del circo. Pero a nivel de cirquero. Sí. Sí. Entonces yo en un momento llegamos hasta el Iberoamericano en Bogotá, dije, mira lo que es un festival de la calle. Claro, claro. Mira cómo después es. el de Manizales, ahí que estábamos pasando por ahí, nos enteramos que estaba en Manizales y pudimos actuar ante un público que venía a ver. Claro. Nadie nos había invitado, nadie nos había contratado, pero nosotros terminamos un espectáculo, nos poníamos por ahí y la gente no veía la diferencia y decía, qué bueno. Claro, era todo el mismo show para ellos, ¿no? Entonces, a mí eso, teniendo 23, 24 años, viniendo de una ciudad como Buenos Aires, que es la ciudad del teatro, ¿sí? Los festivales de teatro de Buenos Aires no tienen su parte callejera. Inexplicablemente, hasta el día de hoy no lo puedo explicar porque hay grandes artistas dando la vuelta al mundo. Sí, es muy difícil. Muchos argentinos dando vuelta y en su propio país no hay un festival de calle como tal. Intentábamos, después yo también, en la misma época que volví de uno de esos viajes, 2012, hicimos un par de años un festival llamado Festilleca, un poco trayendo las cosas que habíamos visto por ahí, pero... ¿viste? Para la gente estabas inventando cosas, era todo, y la verdad no estábamos inventando nada. Claro. Yo había ido a un festival al lado del lago en Alemania, que había 5 escenarios callejeros, y volví al parque de mi barrio y dije, mirá, el lago podría ser igual al lago de Alemania. Claro, tenemos las mismas, o sea, entonces, se puede. Hay como tú una cosa que hasta el día de hoy para mí es una gran traba que tenemos, casi que te diría de un pensamiento colonial, cultural, que es acá no podemos porque acá es así, las cosas son acá y acá no se puede. Entonces, si vos querés hacer estas cosas locas, andate a Europa. Sí, es como aquí en Colombia pasa mucho también, está esto de espacio público, que es como una policía que no te deja hacer nada en la calle. Recién hablaba con un chico de acá que está de Londres y para él, que es de Londres, es normal que exista un lugar como Covent Garden, que hay hace 40 años espectáculos y que haya músicos en la calle. Claro, yo hice show de calle en Italia hace mucho tiempo, y en Italia tú estás armando, apenas estás llegando, y a mí me partió la cabeza y me decía, ¿cuánto cuesta, no? ¿Cuánto cuesta qué? Para ver el show. Hermano, estamos en la calle, le decía, está muy en la estrada, ¿entiendes? Entonces, pero ellos valoran el... sí, y eso que Italia... Y están más relacionados a muchas partes de Europa. En cambio, en Latinoamérica todavía sigue siendo como que... Porque las calles, por ejemplo, siempre vas a tener, es como yo lo veo, siempre vas a tener, si es la calle, si no es como un parque, siempre vas a tener como negocios, tiendas al lado. Entonces, el comerciante, que tú te le paras al frente de su tienda y es la mentalidad loca de que te van a poner dinero en el sombrero y no le van a comprar. Y él dice, no me van a comprar mi chaqueta Giorgio Armani porque le están poniendo 3 monedas al payaso. Y eso, bueno, ahora vengo de Carmen de Iboral, que ayer que hay un festival de teatro hace 30 años. Y tal vez ellos lograron un poco revertir eso, porque ayer hablaba con una señora ceramista y me dice, no, el festival es buenísimo porque venimos y nos compran más la gente, porque la gente pasea un rato y después se aburre de comprar, quiere ver cosas. Claro. Y eso es lo que... Claro, tú compraste algo y ya lo compraste, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántos cafés te puede tomar? Claro, este café está bonito, pero ¿qué te vas a comprar? 17 cafés ahí sentados. Entonces, y si ahí el pueblo o la zona tiene otras oportunidades, como aquí hay un cuarteto de música, aquí hay unos payasos, aquí hay unos más, ¿sabes? Entonces la gente se y eso queda. Es lo que, por ejemplo, que aquí no lo entienden, ni aunque se lo explique, ni aunque le pongas un PowerPoint, ¿viste? Que la gente que viene de turista de otros lados, en sus países, está muchísimo más acostumbrado a que exista un lugar como Covent Garden en su ciudad, que es un lugar donde todos los días hay espectáculos. Acá haya festivales de arte callejero, acá haya espectáculos en la vía pública. Entonces, esa gente tiene muchas más ganas de encontrarse algo parecido aquí, que sea autóctono, que le estén vendiendo todo el tiempo. Claro. Y
Y al final de cuentas eso va en detrimento de los mismos artistas de acá, porque empiezan con esta mamada de eres local, no eres local, cuando el arte es itinerante y Y es nómada, universal. necesitamos mezclar Claro. la gente que vive en un sitio con los que viajan, siempre fue así. Claro. Sin ir más lejos, 100 años de soledad, Melquíades es un gitano que trae las novedades. No, claro, y además viene desde los bufones. Antes, en la Edad Media, los remegadores eran como, o sea, eran habitantes de calle que para poder sobrevivir lograron entender la personalidad de las personas, sabían, tenían mucha información, que el duque se acuesta con la verdulera y tal. Y entonces empezaron a usar esa información como para pedir dinero, le pedían dinero a algún duque o a alguien que pasaba por ahí. Ah, ¿no me vas a dar? Pues entonces hago un espectáculo diciendo que tú te coges a la verdulera y tal. Y entonces, hasta que un rey se dio cuenta y dice, los locos tienen mucha información, el uno que quieren un techo y de comida, Sí. no, venga para acá. Y así Sí. nacieron los bufones de corte. El bufón de corte, Sí. ¿sabes? Yo le pongo un traje, le doy comida, le doy techo, y también eran como unos espías también. Y también los juglares los contaban historias, porque hace 200 años irte del otro lado de esa montaña Claro. no se iba. Si hasta el día de hoy, cuando viajábamos en bicicleta, había gente que no conocía el pueblo de arriba, que estaba a 20 kilómetros. Claro, Y vos ya le venías contando que abajo había no sé qué y te quedaban. Cuando no había internet, uno iba, o sea, te invitaban. Yo viajé en bicicleta con la familia Flamini, que eran los Flamini los conocí. Bueno. Yo estaba estrenando, yo tuve una agrupación muy inspirada en Lelutier, Sí. hacíamos humor musical, pero nosotros como no éramos unos virtuosos de la música, pues el fuerte era más clown que musical, y nos presentamos el grupo se llamaba La Corbata, y nos presentamos en un festival que se llamaba Bocanada, Festival de Artes Bocanada, no era solamente de teatro y clown, era de todo, ¿no? De danza, y los Flamini hicieron tremendo show. Nosotros hicimos el cierre, los Flamini ya tenían más tiempo que nosotros, y yo traté de decirle a la gente, mira, los Flamini, para ustedes serán cualquier, pero estos tienen una trayectoria, ellos son los que deberían cerrar y tener, bueno, pero los Flamini es inmenso. Y acá están hay parte del viaje que yo compartí varios meses, Verso, le mando un saludo. Es un amigo, también vive en Córdoba. Luis, él falleció hace casi 20 años en un accidente muy triste en Perú. Pero ellos marcaron sin tener, no tenían ni un disco, ni internet, ni pero mail, marcaron nada. un antes y un después. Yo, y me acuerdo de viajar con ellos en lugares así, y que en realidad la gente venía y te decía, ven, te invito a comer y después contame una historia, tocar la música. Como los juglar. Y eso fue así toda la vida, no nos inventamos nosotros, y ni siquiera lo que tiene Europa es una tradición de muchísimos más años de eso, de la comida del arte. Estaban también los cómicos de la legua. Cómicos de la legua, que se quedaban una legua del mercado. A una legua del pueblo más cercano. Pasa lo mismo ahora. Digo, no es nada nuevo, todo eso ya pasó y vuelve a pasar, y la historia es como cíclica, digamos. Te quedabas una legua porque tus pintas cerca de donde... Claro. Yo creo que lo único que ha cambiado es que ahorita hacen lo mismo, pero con una playlist de Spotify. pero esa cosa del gitano... Y los mercados, si vos vas a un mercado, y sí, normal, viene toda la gente de las veredas a vender sus cosas, y viene... A mí hace muchos años una hermana de mi abuela en Galicia, una señora que tenía más de 90 años en su momento, me recitó de memoria una octavilla de un juglar que se le había contado hacía 70 años, y ella se la aprendió de memoria porque la gente casi que no sabía leer, entonces por eso las cosas eran en rimas. Claro. Para que las historias se puedan contar, tenían que hacer en rimas. En rimas para que se le quedara como y repartían octavillas. No, y pasa lo que tú decías, como lo que te decías hace rato, que si de la montaña allá la gente no conocía, ¿sabes? Es como me acordé de un cuento o un texto de Galeano, que están dos personas, uno está en una vereda, en una acera, en una vereda, y la otra y le pregunta al otro que está, ¿cómo hago para cruzar para el otro lado? Y él dice, no sé, yo nací de este lado, ¿sabes? No, es que, y hoy mismo, hoy en día, si antes la gente, hoy creo que el exceso de información
tampoco creo que haya Ayudado mucho. mejorado a que No. la gente conozca más de otros lugares. Y no sé, no, te quería, ahora que se me fue lo que te Vamos a hacer quería- un corte sí. aquí, rápido. Y